A ver, a ver. Ok. Capítulo número 4. Sí, capítulo número 4. Vamos a leer a partir de el versículo 20, que lo consideramos la semana pasada. Sin embargo, como para introducirnos en lo que estamos teniendo presente, vamos comenzando con el versículo número 20. ¿Sí? Repito, vamos con Romanos capítulo 4, comenzando con el versículo número 20. Dice lo siguiente: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Déjeme hacerle la pregunta aquí en estos momentos. ¿Qué es aquello que le da a usted seguridad de su salvación? Asumiendo que somos creyentes, hijos de Dios, salvos. Muy bien. ¿Qué es lo que nos da la seguridad de esa salvación? Si me dejo entender. ¿Qué nos brinda la seguridad de la salvación? Algunos de ustedes están con nosotros. ¿Qué nos brinda esa seguridad? ¿Right? Porque algunos de ustedes, por ejemplo, tiene una partida, ¿no?, de nacimiento espiritual que vino desde el cielo, ¿no? No lo tiene, ¿no? Algunos de ustedes tiene, qué sé yo, una marca, ¿no? Así como la marca de la bestia va a ser el 666, usted tiene una marca que sería el 777, ¿no? Porque el número de perfección, supongo que sería ese, ¿no? No lo sé. No, tampoco lo tiene, ¿no? Ve a su vida y se da cuenta que, oye, es cierto, soy creyente, sí, el Señor me ha cambiado, pero sin duda no soy perfecto, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que nosotros en este sentido también dejamos mucho que desear. Entonces, ¿qué es lo que a usted le brinda, cree usted, la seguridad de su salvación? ¿Alguno de ustedes? Alguien, alguien, perdón, dijiste algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La? Ok, la promesa. Estamos por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El Espíritu de Dios en nosotros. Muy bien. Ciertamente. ¿Alguien más? La fe, ¿no? Y creo que eso es lo que dijiste, ¿verdad? Pero no ves. Cuando pregunté, por qué no estaba, movió los labios, ¿no? Ah, y la fe, obviamente, en la promesa, ¿no? No simplemente fe en nada. O sea, la fe siempre debe estar direccionada. Por ejemplo, y cuando hablamos de fe, hay fe correcta y hay fe equivocada, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Otusco, gente dice que tiene fe,
tiene fe direccionada en la imagen, ¿verdad? No vamos a estar hablando de si está mal también, simplemente en lo que voy es, la fe siempre. Entonces, si hablamos de quién es Dios, perdón, y qué es lo que Dios también nos dice, y en ese sentido nosotros tener esa fe en Él. Y si Abraham tuvo fe en qué cosa, en la promesa, ¿verdad? O sea, Dios dio la promesa y Abraham tuvo fe en ello. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Cada vez estuve leyendo un poco más, ¿no? Cada vez respecto a esta palabrita contada, ¿sí? Y es una palabra definitivamente muy rica que tiene que ver con esa palabra llega a equivaler, ¿sí? La justicia de Dios. O sea, esa palabra lo hace a uno al nivel, o lo pone a uno al nivel de lo que es la justicia de Dios. Mire usted qué poderosa es la fe, ¿sí? Nosotros estando muertos en delitos y pecados, por la fe nos pone a la altura de las demandas de la justicia de Dios. Qué fuerte es ello en realidad. Y sí, habíamos nosotros hablado de Abraham, sí, que a pesar de que ciertamente estaba avanzando en años, su esposa también, y la esterilidad y todo ello, a pesar de que no solo todo a su alrededor le decía, oye, esto no va a pasar, sino él mismo también, o sea, su cuerpo le decía, oye, esto no va a pasar, ¿sí? O sea, no vas a tener un hijo, pero él tuvo fe. Y esa fe ciertamente sí hizo que a Dios le agrade o Dios se agrade de ello y le fue contado con justicia en el versículo 21. Plenamente me dice, esto no va a suceder, todo que esto no va a pasar. Mis propios pensamientos, ¿verdad? Porque repito, él se iba envejeciendo, me dicen que esto no va a suceder. Pero si Dios me lo ha prometido, si Dios me lo ha dicho, entonces esto sí va a ocurrir. Entienda, hermanos, y usted sabe que va a pensar, no, esto no va a pasar, sí, sí, Dios lo ha dicho, pero esto no va a pasar, no sé qué pudo haber sido, pero entiéndase, necesitamos nosotros aprender a poner nuestra mirada en el Señor. Y si bien es cierto, van a existir obstáculos, si bien es cierto, van a existir en este sentido detractores, ¿sí? O en su defecto, cosas que nos van a querer hacer pensar, no, no va a ocurrir. Entiéndase, si Dios ha dicho algo, eso va a ocurrir. Si Dios nos ha dicho, nunca te voy a abandonar, es un problema muy grande en nuestra sociedad. ¿No es así? En la humanidad es un problema muy grande y por esa razón muchas personas abandonan sus vidas. Y entendamos, si Dios ha dicho, yo nunca te voy a abandonar, así usted se sienta solo. ¿Sí? Ah, la noche de ayer ya lo habíamos visto con la hermana Melinda, esta película, y se la recomendé aquí a Mel y a Vane. ¿Cómo se llama? La Sociedad de la Nieve, creo. La Sociedad de la Nieve, no sé si ustedes la han visto. Traten de verla, ¿sí? Es de este equipo de rugby que se estrella, ¿no? En ah, la Cordillera Blanca, los Andes, entre, entre la nieve por tanto tiempo, ¿no? Y veía la película. Ellos estuvieron ahí arriba, abandonados por 60 días. ¿Se puede imaginar usted? 60 días, con avalanchas, con todo y todo eso. Vale la pena. Y es un hecho real, dicho sea de paso, un hecho real. ¿Sí?
yo decía, no lo hago, ¿no? Y a veces, ¿no? O sea, la imagen estaba apuntando cerca a ellos y de pronto la imagen se alejaba y todo era nieve. Tremenda magia, ¿no? Y ellos se veían así como que, como todos, y decían, "Guau, que si hubiese estado ahí". Ay, no, no, felizmente que no me ha pasado, espero que no me pase, pero en situaciones así, y a ellos mismos les pasaba, qué difícil es sentir. Vamos aquí a nuestra propia suerte, entiendo. Si Dios nos ha dicho, nunca los voy a dejar, eso significa que Él va a estar ahí. No que necesariamente nos tenga que sacar de ahí, sí, no nos ha dicho que nos va a sacar, ¿sí? Pero sí nos ha dicho, Él va a estar, Él va a estar ahí. Así que tenemos nosotros que, en ese aspecto, en esa película, esos muchachos veían a su alrededor, ¿y dónde está Dios? Si solo hay nieve, ¿no? Y, estamos abandonados acá, ¿no? O sea, todo a ellos les hacía decir, Dios no está. Es más, algunos de ellos expresaron eso, ¿no? Pero usted necesita eso, comprende. Y eso es algo que también podemos verlo en David, porque acá los ejemplos de fe es uno Abraham, el otro es David. Porque David, sí, fue ungido como rey, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, David tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? El rey, en este caso Saúl, comienza a perseguirlo. Uno diría, pero Dios, si me has ungido como rey, ¿cómo es que este hombre está que me persigue no, por matarme? ¿No? Uno diría, se no tiene sentido, ¿no? Ah, pero David entendió, no, Dios está ahí. Qué hermoso los salmos, ¿no? Que nos hacen comprender ello. Y usted también, hermano, necesita, y yo también necesitamos nosotros entender que debemos ser personas de fe. ¿Qué significa? Vamos a mirar a Dios, vamos a escuchar a Dios y creer en Dios, ¿sí? Por más que usted diga, no, no es así. Por más que usted diga, no, no va a ocurrir. Por más que usted diga, no, no va a pasar. Pero usted necesita entender, Dios está aquí conmigo, porque eso sí. Ahora, mire lo que dice en el versículo 21, nuevamente, ¿sí? Plenamente convencido de que era también, o sea, de que años el hombre, de 100 años, su esposa 90 años, toda su vida ella había sido estéril. ¿Qué va a dar? No, no, él estaba convencido, Dios es poderoso, Dios es poderoso. Y ciertamente Dios en este sentido cumplió su promesa. Por eso dice el versículo 22, y mire usted, sí, este es el resultado de la fe. ¿Sí? Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Abraham, ¿sí? Llegue a tener la misma equivalencia que la justicia de Dios, porque le fue contado por justicia. Por eso es que les hacía la pregunta hace rato, ¿no? ¿Qué tan seguros tiene de su salvación? O sea, ¿qué es lo que le brinda la seguridad? Es la fe. Es la fe en Dios, en que si Dios ha dicho eso y yo creo en él, Dios me va a poner, o sea, Dios es porque dice fue justificado, ¿no? O sea, no que Abraham se justificó a sí mismo, sino que Dios lo justificó. Entonces, Dios lo puso a ese nivel, Dios lo puso a esa altura de eres justo, ¿sí? Y qué hermoso que nosotros también podamos tener esa seguridad, ¿verdad que sí? Qué hermoso saber que esa mi salvación, ¿sí? Nadie me la va a quitar, ¿sí? No importa, no importa, quizás Dios, de que sí, Él fue el Salvador, Él fue el que vino a dar su vida por nosotros. O sea, así como Abraham miró a Dios como aquel que sí va
cumplir con la promesa de la vida eterna. Y Él va a cumplir con ello. Y hasta su vida dio por ello. ¿Se da usted cuenta? Por eso es que aquí en el versículo 22 vemos el resultado de la fe. Y en el versículo 23 yo quisiera que veamos la cobertura de esa fe. O sea, ¿cuánto esa fe puede cubrir o a cuántos esa fe puede cubrir? Miren lo que dice, ¿sí? Y no solamente con respecto a él, o sea, Abraham, y no solamente con respecto a él se escribió de que le fue contada, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contexto es a los que creemos en el que levantó sus Señor, todo aquel que es parte de ese grupo de los contados justificados. Si se da usted cuenta. No importa, recuerden que aquí había existido, llamémosle un lío entre gentiles y hebreos, ¿verdad? Entre gentiles y judíos. Con esto lo que está diciendo Pablo es, oye, no importa si uno es judío, si uno es gentil, si uno es blanco, si uno es, qué sé yo, negro, cualquier otro color, si uno es educado, si uno no tiene tanta educación, si uno tiene una buena condición económica o no, lo que importa es si uno cree en Jesús, de que ese Jesús dio su vida para salvarlo a usted, cargando con sus pecados y los de todos. Mire usted, qué hermoso, ¿sí? Dios, en razón a esa fe en Jesús, por eso es que necesitamos creer tanto en Jesús, ¿sí? Que por esa fe en la salvación de Jesús, Dios nos puso a ese nivel. No, nosotros no ganamos. Es la gracia de Dios para con nosotros a través de la fe en Jesús. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Por eso me da pena, ¿sí? Personas que creen que pueden perder su salvación. Y me da pena por más de una razón. La primera es la poca fe que están teniendo en Jesús. Porque si tuviesen fe, nuevamente, sí, fe en la palabra, fe en Jesús, ellos entenderían, oye, Dios me ha puesto, es Dios quien me ha puesto por esa fe, me ha justificado, me ha puesto a la altura de las demandas de su justicia. ¿Sí? Eso por un lado, de que en realidad no hay la fe, pero es uh, lo esclavizado que ellos viven en ese temor. ¿No? Un día pueden estar bien diciendo, hoy como me he portado bien, segurito que sí, ¿no? Mi salvación está bien. Al día siguiente, no necesariamente las cosas van bien, no necesariamente su comportamiento es de los mejores, uy, segurito que ya perdí mi salvación. O sea, qué triste es eso. O sea, qué triste. Sin embargo, no es necesariamente lo que Dios está ofreciendo, eso es simplemente algo que nosotros estamos asumiendo o en su efecto algunas personas están asumiendo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que dice acá? Todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que tiene fe va a ser justificado. Sí o sí. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar? Hermanos, en casa también, ¿alguna pregunta o algo que ustedes quisieran agregar? Honestamente, mientras estaba estudiando esto y hasta ahora que les estoy diciendo es como para nosotros, hermanos, dejar de rebelarnos contra Dios y simplemente rendirnos a Él por tan grande obra de amor para con nosotros. Y es definitivo, es seguro, ¿sí? Lo que también nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ciertamente, ¿de qué manera amó? ¿Qué manera amó?
¿Cuántos de ustedes sienten que no tienen o no se les da todo el amor que ustedes necesitan? ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos que no se nos da todo el amor que necesitamos? No nos damos cuenta que Dios nos ha brindado su inmenso amor. Y no estoy diciendo que por lo tanto mande a rodar a todo el mundo, si quieren que los ame, si quieren que no, no importa, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que en verdad este amor de Dios es completo, es más que completo. Y encima nos bendice con otros tipos de amor, ¿no? Familiar, qué sé yo, esposo, esposa y todo eso. Pero entienda, si ese amor va más allá de lo que usted dijo en realidad, podemos imaginarnos y muchas veces queremos aceptar. Definitivamente. Grande es el amor de Dios. ¿Sí? Ah, y en razón a ese amor es que debemos nosotros aprender a vivir. En razón a ese amor, por ejemplo, debemos nosotros ser buenos esposos, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, ¿sí? O los hijos que en todo caso Dios quiere, presten razón a ese amor, porque muchas veces nosotros actuamos más en base a lo que yo recibo, ¿verdad? O sea, ya amo, pero si no me aman, ¿para qué voy a amar? No, ya condicionamos cosas, ¿no? Cuando la idea es, no, simplemente vivamos en el amor de Dios y en ello hagamos lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Sí? Grande es ese Dios. Eh, Ciertamente, sí, la idea es creer que sí, así como Dios levantó a Jesús de los muertos, Él también a nosotros nos va a levantar de los muertos para vida eterna. ¿Sí? Y aquí viene la seguridad, ¿sí? O sea, ¿en qué radica exactamente esa seguridad de la fe? En el versículo 25 dice, el cual fue entregado, ¿sí? O sea, rendido o pago por la idea, el que fue entregado. Jesús, definitivamente, ¿sí? Definitivamente, Él fue el pago o Él pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿Cuántos pecados cree usted que ha tenido en toda su vida? O sea, pocos, regulares, muchos. Tantos que no podría contar, no podría enumerar. Todos caemos en ello, ¿verdad? Todos estamos en ello. O sea, tantos que no habría forma de enumerarlo. ¿Sí? Eh, yo no sé cómo es que, por ejemplo, no, dice la Biblia que nosotros los creyentes, cuando Jesús venga, vamos a tener que pagar la de Jesús en el tribunal de Cristo, recompensados de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas, ¿no? Y sin duda que nosotros quizás estemos, perdón, antes de ello, no sé qué es lo que Jesús va a utilizar, ¿no? Para decirnos, oye, mira, esto hiciste bien, esto hiciste mal. No lo sé. Pero creo yo que muchos de nosotros vamos a estar delante de Jesús y vamos a revelarnos, mira, esto hiciste mal, esto hiciste mal, esto hiciste mal, esto hiciste mal. Y nosotros, pues, me había acordado ya más de eso, ¿no? Porque ciertamente, o sea, somos nosotros personas muy vendidas al pecado, muy de darnos al pecado, al punto que muchas veces no asumimos eso. Después de convertir, y después de convertirse. De allí la necesidad de cada vez que entendamos que hemos hecho mal, perdón,
¿verdad? Temes a cada rato o por lo mismo, que ya él piensa que estoy jugando con él, ¿no? O simplemente, qué sé yo, también nos rebelamos o nos enojamos con nosotros mismos y no nos damos cuenta que quizás más nos estemos enojando con Dios porque no somos de venir a Dios y decirle, Padre, me equivoqué, perdóname. En fin, tantas cosas que pueden ocurrir. Sin embargo, por otro lado, entiéndase que cuando Dios nos perdona, esa deuda ya no existe, ¿verdad? Ya, como hijos de Dios, ya no existe. Entonces, sí dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Ahora, ahora entiéndase que cuando Jesús muere en la cruz, en realidad, Él muere por absolutamente todos nuestros pecados, ¿no? Aún los que vamos a cometer. No significa con ello que no vamos a ser responsables por esos pecados después, pero siempre digo, una cosa es antes de venir a Jesús, ¿no? Y otra cosa es después. Ya como hijos de Dios estamos faltando, no que esos pecados va a hacer que nosotros perdamos nuestra salvación, no, para nada, pero sí puede romper nuestra comunión con Dios. ¿Okay? O sea, la salvación, una vez más, ¿en quién está asegurada? Es en Jesús, en lo que Jesús ha hecho por nosotros, como dice acá, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué es que era necesario que Jesús resucite? Algunos de ustedes. ¿Por qué es que era necesario que Jesús resucite? Bueno, era necesario que Él resucite, número uno, porque Él lo dijo, que iba a resucitar, ¿verdad? Y número dos, porque nos ofreció a nosotros vida eterna. Y si Él no hubiese resucitado, ¿qué vida eterna nos estaría ofreciendo? No podría. Entonces, como Él resucitó, nosotros ahora tenemos la seguridad de que sí, nosotros vamos a resucitar o Él nos va a hacer resucitar. Así que ciertamente, o sea, es importante que Jesús resucite. Y no solo ello, sino que también entiéndase que con ello lo que se estaba demostrando es que Dios estaba complacido con el sacrificio de Jesús, ¿sí? O sea, el sacrificio de Jesús llegó a satisfacer, perdón, las demandas de Dios y que por eso es que Dios lo levantó de los muertos, porque fue grato, ¿sí? Fue grato. Y con ello nosotros también tenemos esa seguridad de que también vamos a resucitar. Entonces, aquí viene la seguridad, ¿no? De la seguridad de la fe, dice en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él pagó por todos y cada uno de mis pecados, pasados, presentes y aún futuros, en lo que se respecta a salvación. Claro que sí, Él los pagó por todos. Y dice, y resucitado. No es justificado. O sea, si Jesús nos citaba, ¿no? Y por lo tanto nuestra fe sería débil. No que no creamos en Él, sino que es como que, a ver, Abraham, imaginémonos que Dios le promete el fallado. Dios, ¿no? Y su promesa. Gracias a Dios que Él no falla. Entonces, lo mismo también con Jesús. Él nos ofrece vida, vida eterna. Y si no hubiese resucitado, ¿quién hubiese fallado? Él hubiese fallado. Y nuestra fe sería vana, ¿no? Pero sabemos que no es vana, porque Él sí resucitó. Así que definitivamente usted necesita comprender si estamos en paz con Dios respecto a lo que se refiere a nuestra salvación, a nuestra eternidad. Usted y yo no necesitamos dudar. Usted y yo no necesitamos temer. Es más, con la lectura nada más de esto vamos a terminar en el versículo 5. Perdón,
perdón, capítulo 5. Capítulo 5, sí, porque ya terminamos el capítulo 4. Capítulo 5 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, entienda que el tema tiene que ver con salvación, ¿sí? Porque algunos van a ver eso, no, yo siempre estoy en paz con Dios, aun cuando de Dios no estoy viendo bien. No, no. Aquí el contexto, aquí la salvación, ¿no? Para la eternidad, es la fe en Jesús. Y en razón a esa fe en Jesús es que estamos en paz con Dios. ¿Por cuánto tiempo? Respecto a la salvación por la eternidad. Sí, a la eternidad. No mal, porque usted sabe que nosotros vamos a tratar de buscar medios a través de los cuales podamos excusar nuestra desobediencia a Dios. Y aún como hijos de Dios, muchas veces tratamos de hacer ello, tratamos de excusarlo. Por ejemplo, podríamos excusarlo leyendo el versículo 1 nomás del capítulo 5 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno diría, sí, estoy en pecado, pero o estoy viviendo en desobediencia, pero estoy en paz con... No está hablando de eso, está hablando aquí de la eternidad. ¿Sí? Está hablando de la eternidad. Ya la relación con Dios Padre es un tema también, ¿okay? O de la comunión con nuestro Padre. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Hermanos en casa, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar ustedes? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Así que, ¿qué salvación la que nos ha dado el Señor? Qué agradecidos deberíamos nosotros, es verdad. Nosotros todavía vivimos como si Él nos debiese. ¿Se da usted cuenta de ello? O sea, vivimos como que si Él todavía nos debiese algo. Y hermanos, Dios no nos debe nada. En todo caso, si alguien debe algo, deberíamos ser nosotros. No que Dios nos esté cobrando, porque es por gracia, ¿verdad? Pero sí en agradecimiento decir, Señor, aquí estoy. Enséñame a vivir para ti. ¿Sí? Enséñame a vivir para ti. ¿Alguna petición en oración para estos momentos? ¿Alguna petición en oración, decía, para estos momentos? Pastor, ¿me escucha? Te escucha, hermano Joel. Pastor, en mi trabajo están habiendo algunos cambios, sobre todo con mi área, que tienen ciertas repercusiones en mí. Sus oraciones Ajá. para que el Señor me permita